cuando el hijo sordo de un millonario director ejecutivo se desmorona a 9.000 metros de altura, incapaz de comunicar su necesidad desesperada. Todos los pasajeros se apartan del sonido agudo de sus gritos, que resuenan en la cabina. Todos, excepto una niña de 7 años, que ve lo que los demás no pueden ver, que escucha lo que otros descartan como ruido, y que posee un lenguaje capaz de unir dos mundos rotos, de una forma que nadie habría podido prever. Esta es la historia de cómo un solo acto de valentía en una mañana de noviembre cambió para siempre 4 vidas, demostrando que a veces las conexiones más profundas ocurren en el espacio entre el silencio y el sonido. Antes de continuar, cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde viajan nuestras historias. El llanto atravesaba la cabina del avión como una sirena crudo e incesante. No era el típico berrinche de un niño pequeño que los pasajeros toleran con resignación en los vuelos, sino algo diferente. Algo que hacía que las cabezas se giraran con una mezcla de preocupación e irritación. Fila 19. Clase económica. Los ojos de Damen Trent se abrieron de golpe desde su estado de semisueño. Su cuerpo se puso en alerta instantáneamente. Años de trabajo como terapeuta ocupacional pediátrico habían entrenado sus oídos para reconocer ciertos sonidos, ciertos patrones. Aquello no era una rabieta, era angustia. Angustia real desesperada. Antes de que su mente cansada pudiera procesar completamente lo que ocurría, sintió movimiento a su lado. «Espera, Lynn». Pero su hija de 7 años ya estaba desabrochándose el cinturón de seguridad, con la eficiencia decidida de una niña en misión. Su pequeño cuerpo se deslizó junto a él antes de que pudiera tomarle del brazo. Adeline la llamó más fuerte esta vez usando su nombre completo, como hacía cuando estaba a punto de hacer algo que los metería en problemas. Ella no se detuvo ni siquiera miró atrás. Ya avanzaba por el pasillo, sus zapatillas moradas golpeando suavemente la alfombra mientras se abría paso entre auxiliares de vuelo y pasajeros con una facilidad sorprendente. El corazón de Damen latía con fuerza contra su pecho, mientras se levantaba apresuradamente de su asiento murmurando disculpas a los pasajeros, a los que tenía que pasar por encima. Una azafata se interpuso en el pasillo, su sonrisa profesional firmemente colocada. Pero Adeline ya se había escurrido como agua entre los dedos. Cuando Damen llegó a primera clase, un lugar donde definitivamente no pertenecía con sus pantalones caqui arrugados y su camisa desabotonada, Adeline ya estaba arrodillada en el pasillo junto a un niño pequeño. El llanto había cesado. No gradualmente, no con la lenta calma de un niño consolado. Simplemente se había detenido, reemplazado por un silencio inquietante, que parecía más fuerte que los gritos. Damen se quedó congelado en la entrada de primera clase, su disculpa preparada muriendo en sus labios. Las manos de su hija se movían fluyendo por el aire, con una precisión elegante formando figuras y signos que el pequeño observaba con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Las manos del niño comenzaron a moverse también vacilantes al principio, luego más rápido, más urgentes. Una mujer estaba sentada junto al niño, y el primer pensamiento de Damen fue que parecía sacada de una revista. Pómulos afilados, cabello rubio recogido en una coleta, un traje que probablemente costaba más que su alquiler mensual. Pero su rostro contaba otra historia. El maquillaje no podía ocultar el cansancio grabado en las líneas de sus ojos, ni la forma en que sus manos temblaban levemente mientras se aferraban a los reposabrazos. Estaba mirando a Adeline con una expresión que Damen había visto antes en su trabajo, la mirada de una madre que se estaba ahogando, y de repente siente aire en los pulmones. «Lo siento mucho», comenzó a decir Damen avanzando para recoger a su hija. «No debería haber...» La mujer levantó una mano deteniéndolo a mitad de frase. Sus ojos no se apartaban de las manos en movimiento de Adeline. Está hablándole con señas. Su voz estaba cuidadosamente controlada, pero Damen pudo oír la grieta que se escondía debajo. ¿Le está entendiendo lo que dice? Damen asintió mientras las manos de Adeline se movían en otra serie de signos. El niño respondía a sus movimientos volviéndose más tranquilos, más deliberados.
Entonces Adeline miró a su padre. Papá necesita su manta azul. Su abuela la hizo para él. Está en el estuche plateado de arriba. Dice que huele a ella y no puede volar sin ella. Tiene miedo porque no la encuentra. La compostura de la mujer se rompió como vidrio. Se llevó la mano a la boca y por un momento Damen pensó que iba a desmoronarse por completo. En lugar de eso, se levantó tan rápido que casi se golpeó la cabeza con el compartimiento superior. Sus manos temblaban mientras abría la cerradura. La manta de su abuela. Por supuesto. Por supuesto. Eso es lo que necesita. ¿Por qué no? No pude entenderlo. No pude entender a mi propio hijo. Damen dio un paso al frente, su altura le daba ventaja para alcanzar el estuche plateado. Lo bajó con cuidado y las manos de la mujer ya estaban desabrochando la cremallera antes de que él pudiera colocarlo sobre el asiento. Sacó una manta azul tejida a mano elaborada con un patrón intrincado que hablaba de horas de amor y paciencia. El rostro del niño se transformó en el momento en que la vio. Extendió las manos, tomó la manta y la apretó contra su pecho enterrando la cara entre los pliegues suaves. El cambio fue inmediato y profundo. Todo su cuerpo se relajó. Su respiración se calmó mientras sujetaba la manta como un salvavidas. Las manos de Adeline se movieron de nuevo suaves y pacientes, y el niño respondió sus señas ahora más lentas, más tranquilas. Damen observó a su hija preguntar sobre la manta, sobre los patrones tejidos en ella, sobre la abuela que la había hecho. El rostro del niño pasó de la angustia a algo que parecía asombro. El asombro de encontrar a alguien que entendía su lenguaje, a la perfección que lo veía, no como al niño que interrumpía el vuelo con su llanto, sino como a una persona con algo importante que decir. La mujer se dejó caer de nuevo en su asiento, sus ojos fijos en su hijo. «Gracias», dijo en voz baja apenas audible sobre el zumbido de los motores. Luego, más fuerte, «gracias». Debería haberlo entendido. Llevo 2 años aprendiendo lenguaje de señas, pero cuando se altera así, cuando todo se vuelve demasiado simplemente. Cerró los ojos, fracaso con él. Damian sintió que algo se movía en su pecho. Había escuchado eso antes, ese tipo particular de culpa. La había sentido él mismo. No es un fracaso, dijo con suavidad agachándose para quedar a su nivel. Es difícil. Adeline lleva 4 años usando el lenguaje de señas. Tuvo que aprenderlo por otras razones, pero incluso ella tiene días en los que la comunicación se rompe. No estás fallándole. Estás aquí. Lo estás intentando. Eso es lo que importa. La mujer abrió los ojos, y Damián vio en ellos algo que lo obligó a apartar la mirada, vulnerabilidad cruda y desprotegida de una manera demasiado íntima para 2 desconocidos en un avión. Una azafata apareció junto a ellos con su máscara profesional nuevamente en su lugar, aunque con una mirada amable. Tal vez los niños se sentirían más cómodos si la pequeña se quedara aquí un rato. Tenemos un asiento vacío al otro lado del pasillo, señor, si desea sentarse allí mientras se conectan. La frase sonaba como una sugerencia, pero Damián entendió que también era una forma de la azafata de manejar la situación. Miró a Adeline, que ya le mostraba al niño una nueva seña, su rostro iluminado, con la alegría particular que sentía cuando enseñaba algo nuevo. «Si no le molesta», dijo Damen a la mujer. «Por favor», respondió ella enseguida. «Por favor, si a ella no le importa». Nolan no ha estado tan tranquilo desde que... Tragó saliva con dificultad desde que su abuela murió hace 6 semanas. El peso de esa frase quedó suspendido entre ellos. Damian se acomodó en el asiento del otro lado del pasillo y durante las siguientes 3 horas observó a su hija obrar una magia que había visto antes, pero nunca de esa manera. Adeline y Nolan, así supo el nombre del niño al escuchar a la mujer mencionarlo, jugaban con sus manos, sus dedos formaban historias, bromas y preguntas. Adeline le enseñaba nuevas señas y él le enseñaba algunas a ella. Su conversación silenciosa era más animada que la mayoría de las habladas. La mujer permanecía junto a su hijo, observando todo con una intensidad que revelaba que intentaba memorizar cada gesto. Damen notó que sus manos se movían levemente, imitando los signos, tratando de aprender de la enseñanza paciente de Adeline. En algún punto, sobrevolando Nevada,
Damen cruzó su mirada con la de ella. Le devolvió una pequeña sonrisa triste pero genuina. Soy Kendall Moore, Damian Trent, y ella es Adeline. Es increíble. Sintió el familiar orgullo mezclado con algo más complejo. Lo es. Me enseña cosas nuevas cada día. Kendall asintió, sus ojos volviendo hacia los niños. Nolan es mi mundo entero. Pero a veces me pregunto si soy la madre que él necesita. Creo que todos los padres se lo preguntan, respondió Damián con suavidad. Hijos oyentes, hijos sordos, o los que están en medio. Todos nos preguntamos si somos suficientes. ¿Viajan por acción de gracias?, preguntó Kendall. Damen reconoció aquello, un salvavidas lanzado hacia aguas de conversación más seguras. Visitamos a mi hermana en San Francisco. Ha estado rogando ver a Adeline. Hace un año desde la última vez. Estamos volviendo a casa. Tuve reuniones de trabajo en Chicago. Normalmente no llevo a Nolan a mis viajes de negocios, pero después de que mi madre... Su voz se quebró, no pude dejarlo. No ahora. El dolor en su voz era reciente, aún sangrante. Cuando el avión comenzó su descenso hacia San Francisco, Adeline le mostró a Nolan cómo destapar los oídos de forma segura, algo con lo que el niño claramente había tenido problemas antes, a juzgar por su nerviosa anticipación. Cuando las ruedas tocaron tierra, Nolan miró a Adeline con una expresión de pura gratitud, sus manos moviéndose en lo que Damen reconoció como «gracias» repetido 3 veces. Las azafatas estaban ocupadas preparando el aterrizaje y Damian sabía que debían volver a sus asientos. Adeline le hizo a Nolan una última seña, algo que lo hizo sonreír antes de levantarse a regañadientes. Mientras recogían sus cosas, Kendall se inclinó y tocó brevemente el brazo de Damen. ¿Podría darme su información de contacto? La pregunta salió atropellada, como si hubiera estado reuniendo valor para hacerla. Me gustaría agradecerle a usted y a su hija como corresponde. Tal vez un almuerzo si están libres durante su estancia en San Francisco. A Nolan le encantaría ver a Adeline otra vez. ¿Y yo? ¿Dudo? Me gustaría hablar más sobre estrategias de comunicación, sobre muchas cosas. Damian vaciló. Había algo en todo aquello que se sentía significativo, aunque no podía explicarlo. Pero Adeline ya estaba haciendo señas emocionadas sobre volver a ver a su nuevo amigo. Sus manos se movían tan rápido que Damián tuvo que pedirle que bajara el ritmo. Sacó una de sus tarjetas del hospital infantil, escribió su número de celular al dorso y se la entregó. Claro, dijo. Los dedos de Kendall se cerraron sobre la tarjeta como si fuera algo precioso. 3 días después, el teléfono de Damen sonó mientras él y Adeline caminaban por el Golden Gate Park con su hermana. El número era desconocido, pero respondió de todas formas. Señor Trent, soy Kendall Moore del vuelo. Reconoció su voz al instante, ese control cuidadoso que ocultaba algo más vulnerable. Me preguntaba si usted y Adeline estarían disponibles para almorzar mañana, continuó. Damen pudo escuchar la esperanza entretejida en su tono profesional. Nolan no ha dejado de hablar de Adeline. Bueno, de hacer señas sobre ella. Sería muy importante para él. Para nosotros. Damian miró a Adeline, que alimentaba a los patos en el estanque junto a su tía. Se la veía tan feliz, tan libre de cargas. Desde que su madre había muerto hacía 4 años, una aneurisma cerebral repentina durante una carrera matutina que había destrozado su mundo. Damen se había propuesto preservar cada instante de la felicidad de su hija. El recuerdo lo golpeó sin previo aviso, como a veces aún sucedía llegar a casa tras su turno matutino en el hospital, y encontrar los coches de policía en el camino de entrada, el vecino que había encontrado a Jennifer colapsada en la acera, a 3 cuadras de casa, y la forma en que Adeline había dejado de hablar por completo, su voz tragada por una pena demasiado grande para una niña de 3 años. 6 meses de silencio. 6 meses en los que la única manera en que Damián podía alcanzar a su hija era a través de las señas del lenguaje que habían construido juntos en los espacios tranquilos donde las palabras habían fallado. Aun después de que su voz regresó tímida y pequeña, ambos mantuvieron el lenguaje de señas como su lazo especial
su forma privada de comunicarse cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. «Mañana está bien», dijo Damien, volviendo al presente. «¿A qué hora y dónde?» El restaurante que Kendall sugirió era elegante pero familiar en el centro de San Francisco, de esos lugares con servilletas de tela, y un menú infantil impreso en cartulina gruesa. Damien se sintió algo fuera de lugar con sus pantalones caqui y su camisa sencilla, pero Adeline había insistido en ponerse su vestido favorito, el que reservaba para las ocasiones especiales, y su seguridad lo reconfortó. Kendall se veía distinta fuera del avión. Aún pulida, eso parecía su estado natural, pero más suave, más humana. Llevaba jeans oscuros y un suéter que la hacía parecer menos una directora ejecutiva y más una madre. El rostro de Nolan se iluminó en cuanto vio a Adeline. Sus manos se movieron con entusiasmo en un saludo efusivo. Los niños cayeron en conversación con naturalidad, sus manos danzaban en el aire formando signos mientras Damian y Kendall se sentaban frente a frente. «Me di cuenta de que estaba hecha un desastre en el avión», dijo ella con una sonrisa autocrítica que no alcanzó sus ojos. «No suelo estar tan descompuesta. Eras una madre con un hijo en crisis. Eso no es estar descompuesta, es ser humana», respondió Damián. Algo en su expresión cambió, se suavizó. «La abuela de Nolan, mi madre, falleció hace 6 semanas. Insuficiencia renal. Fue repentino. Ella era quien realmente lo entendía, quien podía calmarlo cuando yo no podía. Ella me enseñó a asignar. Me empujó a aprender. Pero siempre fue mejor que yo, más paciente, más intuitiva». La voz de Kendall se quebró. «Todavía estoy aprendiendo a hacerlo sola». Mientras los niños comían pasta y los adultos compartían ensalada, la historia de Kendall emergió poco a poco, pieza por pieza. Era directora ejecutiva de una empresa de energía sostenible que había construido desde cero, hasta convertirla en una compañía multimillonaria. Su esposo, ahora ex-esposo, la había dejado cuando Nolan tenía 2 años, incapaz de sobrellevar tener un hijo sordo. Dijo que era demasiado difícil. Comentó Kendall con una voz neutra que revelaba viejas heridas. Dijo que no se había apuntado a este tipo de vida como si Nolan fuera una carga y no una bendición. Observó a su hijo firmando con entusiasmo con Adeline sobre los delfines. «Así que hemos sido solo nosotros, Nolan, mi madre y yo. Hasta que...» No necesitó terminar la frase. Damian se sorprendió contándole su propia historia con palabras que fluyeron más fácilmente de lo que esperaba la muerte de Jennifer, los meses de silencio de Adeline. Cómo el lenguaje de señas se había convertido en su puente de regreso, en algo que los salvó cuando todo se derrumbaba. Trabajo en un hospital infantil, en terapia ocupacional pediátrica. Ayudo a los niños a encontrar maneras de comunicarse, de conectarse con el mundo que los rodea. Después de que Jennifer murió y Adeline dejó de hablar, usé todo lo que había aprendido profesionalmente para alcanzar a mi hija en lo personal. El lenguaje de señas no era solo comunicación para nosotros, era supervivencia. Kendall dejó el tenedor sobre la mesa concentrando toda su atención en él. «Puedo comprarle a Nolan cualquier cosa», dijo en voz baja mirando a los niños. «El mejor terapeuta, la tecnología más avanzada, una educación en escuelas que muchos no pueden ni imaginar. Pero no puedo comprarle lo que Adeline le dio. Una amiga que lo ve completamente normal, que no ve su sordera primero y a él después, que solo ve a Nolan». «Suenas como una madre que ama a su hijo», respondió Damian. «El dinero no lo hace más fácil ni más difícil. Todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero tú y Adeline nos han dado algo invaluable», insistió Kendall con un matiz de frustración en su voz. «Y no sé cómo agradecer eso. No sé cómo...» Se detuvo como si de pronto se escuchara a sí misma y soltó una risa temblorosa. «Lo siento. Debo sonar tan desconectada, tan... de ejecutiva». «Suenas como alguien que se preocupa», dijo Damián con dulzura. «Eso no es estar desconectada. Es exactamente lo contrario». El almuerzo se extendió por 3 horas. Los niños estaban destrozados cuando finalmente llegó el momento de despedirse, así que Kendall sugirió reunirse otra vez en 2 días
en el Golden Gate Park. Damian aceptó viendo el rostro de Adeline iluminarse de emoción. El encuentro en el parque llevó a otra invitación, esta vez al Museo Infantil, antes de que Damien y Adeline tuvieran que regresar a casa. En el aeropuerto, mientras se preparaban para despedirse, Nolan se aferró a la mano de Adeline, su rostro arrugado por la tristeza de la separación. «Esto va a sonar una locura», dijo Kendall. De pronto las palabras saliendo atropelladas, pero «¿Considerarías mantenernos en contacto, Nolan? Necesita esto. Necesita a Adeline. Son buenos el uno para el otro. Y quizá», dudó, «quizá podríamos encontrar una forma de vernos regularmente». Damian pensó en la logística, la distancia, las complicaciones, pero luego miró a su hija que le mostraba a Nolan una última seña prometiéndole con sus manos que volverían a verse pronto. Sí, dijo, encontraremos la manera. Lo que comenzó como una promesa se convirtió en un hábito. Visitas mensuales de fin de semana que pronto evolucionaron a 2 veces por mes. Luego, todos los fines de semana, Kendall organizaba los vuelos para que Damian y Adeline fueran a San Francisco, o ella y Nolan volaban a Chicago. El gasto no significaba nada para ella, insistía, comparado con ver a Nolan prosperar. Damien observó a su hija florecer en su papel de mejor amiga e intérprete de Nolan. Siempre había sido empática incluso antes de que su propio trauma le enseñara el dolor. Pero esto era distinto. Esto era propósito. Adeline le enseñaba a Nolan signos que él no conocía, lo ayudaba a interactuar con niños. Oyentes, le mostraba que ser sordo no significaba estar limitado. Y Nolan, a su vez, le mostraba a Adeline la belleza de la cultura sorda, la rica comunidad, que antes solo había rozado superficialmente. Pero también crecía algo más, algo que Damian trataba de no analizar demasiado, porque se sentía a la vez inevitable e imposible. Se descubría esperando las conversaciones con Kendall, tanto como Adeline esperaba ver a Nolan. Kendall era brillante de maneras que al principio lo intimidaban, podía hablar de política energética o de tendencias bursátiles con la misma soltura con la que comentaba los avances de Nolan. Pero también lo hacía reír con historias del mundo corporativo, que le parecían ciencia ficción, comparadas con su ambiente hospitalario. Le pedía consejos constantemente sobre Nolan, valoraba su experiencia profesional, pero nunca lo hacía sentir como un consultor. Quería su opinión sobre todo, desde estrategias de disciplina hasta si Nolan debía asistir a una escuela regular o a una escuela para sordos. Ella lo escuchaba cuando él hablaba de su trabajo, hacía preguntas inteligentes sobre técnicas de terapia ocupacional y recordaba detalles de conversaciones que habían tenido semanas atrás. Y en los momentos de silencio, cuando los niños jugaban y los adultos simplemente compartían el mismo espacio. Damien sorprendía a Kendall, observándolo con una expresión que le daba miedo interpretar. 6 meses después de aquel primer vuelo, su teléfono sonó una noche tarde. Adeline ya dormía y Damien revisaba expedientes de pacientes en la mesa de la cocina cuando vio el nombre de Kendall en la pantalla. «Estoy reestructurando mi empresa», dijo ella sin preámbulos, con una voz tensa cargada de algo que sonaba a nerviosismo. «Estoy trasladando nuestra sede secundaria a Chicago. Significa que Nolan y yo estaremos allí al menos 2 semanas al mes, quizás más». El corazón de Damien se detuvo por un instante. Eso es un gran cambio, un cambio enorme. Nolan necesita a Adeline, respondió Kendall rápidamente. Se están enseñando tanto el uno al otro. Adeline lo está ayudando a conectarse con el mundo oyente, de formas que mi dinero ni la terapia nunca podrían. Y él le está mostrando a ella la belleza de la cultura sorda, el orgullo que hay en ella. Son buenos juntos. Lo son, admitió Damien con la boca seca. Pero no se trata solo de eso. La voz de Kendall bajó un tono. Damian, creo que me estoy enamorando de ti. Sé que probablemente sea inapropiado considerando todo lo que tú y Adeline han hecho por nosotros. Sé que las dinámicas de poder son complicadas y quizás no debería decir esto, pero no puedo seguir fingiendo que solo me interesa la amistad de nuestros hijos. Espero con ansias verte. Pienso en ti cuando no estás cerca, y creo
Espero que tal vez tú sientas algo parecido. Pero si me equivoco, por favor dímelo, y podemos... Kendall la interrumpió Damen con suavidad, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en los oídos. ¿De verdad? Su voz era pequeña, vulnerable, de una manera en que él nunca la había escuchado. ¿De verdad? He estado intentando encontrar la forma de decir lo mismo durante los últimos 2 meses. El silencio al otro lado de la línea fue profundo. De verdad, repitió ella casi en un susurro. Seguí diciéndome a mí misma que lo estaba imaginando, que alguien como tú no se interesaría en alguien como yo, que el universo no funciona así. Alguien como yo. Kendall rió, pero fue una risa temblorosa. Damian, eres la primera persona en años que me hace sentir que soy más que una directora ejecutiva, o una madre soltera, o una cuenta bancaria andante. Tú me ves, realmente me ves. ¿Sabes lo raro que es eso? Hablaron hasta las 2 de la madrugada. La conversación fluyó desde los sentimientos hasta los miedos, y luego hacia el futuro que podrían construir juntos. Se sentía aterrador y correcto a partes iguales. Para el otoño siguiente, un año después de aquel vuelo caótico, en el que sus mundos colisionaron a 9.000 metros de altura, ya eran una familia. No oficialmente todavía, pero sí en todo lo que realmente importaba. Kendall había comprado una casa en los suburbios del norte de Chicago, una hermosa casa colonial, con suficientes habitaciones para todos y un patio trasero donde los niños podían jugar. Conservó su propiedad en San Francisco para los viajes de negocios, pero Chicago era ahora su hogar. Su hogar. Los 4 habían creado algo hermoso en esa casa, un espacio donde el lenguaje hablado y el lenguaje de señas fluían con libertad, donde la voz de Adeline y el silencio de Nolan tenían el mismo valor, donde las diferencias se celebraban en lugar de simplemente tolerarse. Damian había temido las diferencias económicas entre ellos. Su salario como terapeuta ocupacional pediátrico era cómodo, pero estaba muy lejos de la riqueza de Kendall. Había temido sentirse inadecuado, ser visto como alguien que se aferraba a su dinero, perderse a sí mismo en la sombra de su éxito. Kendall abordó el tema directamente una noche, mientras estaban sentados en el porche trasero, viendo a los niños perseguir luciérnagas. Tú me devolviste a mi hijo, dijo simplemente tomando su mano en la oscuridad. Tú y Adeline me mostraron cómo ser una familia completa. Me enseñaron que comprender importa más que controlar, que la paciencia importa más que la perfección. No hay precio para eso. No hay cantidad de dinero que iguale lo que nos han dado. Pero, intentó decir Damián. Sin peros, lo interrumpió ella con firmeza. Yo tengo dinero. Tú tienes inteligencia emocional y sabiduría como padre, cosas que necesito desesperadamente. Ambos aportamos algo esencial a esto. No se trata de igualdad económica, se trata de una asociación equitativa. ¿Puedes aceptar eso? Él la besó en lugar de responder con palabras. Y esa fue respuesta suficiente. Su historia de amor se desarrolló lentamente, construida sobre la base del respeto, los valores compartidos y el reconocimiento de que cada uno completaba algo en el otro. Kendall aportaba seguridad y recursos, sí, pero también ambición y una perspectiva distinta del mundo que desafiaba a Damian a pensar en grande. Damian aportaba una presencia serena, disponibilidad emocional y una sabiduría terapéutica que ayudó a Kendall a perdonarse por no ser la madre perfecta para Nolan. Una tarde, mientras observaban a Adeline y Nolan firmando una historia elaborada que habían inventado juntos, algo sobre delfines que podían volar y astronautas que hablaban bajo el agua, Kendall se recostó en el hombro de Damen con un suspiro satisfecho. Mi madre te habría adorado, dijo suavemente. Siempre me decía que necesitaba a alguien que pudiera ver más allá de la directora ejecutiva, que viera a la madre que hay debajo. Alguien que entendiera que mi mayor logro no era mi empresa, sino criar a Nolan para que se sintiera orgulloso de quién es. Mi esposa habría adorado ver a Adeline así, respondió Damen con la voz espesa por la emoción, usando su voz hablada y signada para cambiar el mundo de alguien. Jennifer siempre decía que Adeline tenía un corazón sanador. Creo que tenía razón. Fue la primera vez que hablaron de sus amores perdidos, sin que el dolor ensombreciera el recuerdo.
El duelo seguía allí, siempre estaría, pero se había suavizado, convertido en algo que podían sostener sin sangrar. 2 años después de aquel primer vuelo, 2 años después de que una niña se negara a quedarse en su asiento, mientras otro niño lloraba, Damien y Kendall se casaron en una pequeña ceremonia en el Jardín Botánico de Chicago. Adeline y Nolan fueron los portadores de los anillos vestidos con atuendos a juego que habían elegido juntos. Antes de que sus padres intercambiaran votos, los niños se colocaron frente a los familiares y amigos reunidos y firmaron sus propias promesas de hermandad, de amistad, de estar siempre allí para interpretarse mutuamente cuando el mundo se volviera confuso. No quedó un solo ojo seco en la audiencia. Kendall había fundado una organización para niños sordos poco después de comprometerse con Damien como director. Combinaba la experiencia empresarial y los recursos de ella con el conocimiento terapéutico y la compasión de él. Ya estaban ayudando a cientos de familias a enfrentar los desafíos y las alegrías de criar hijos sordos, brindando recursos que muchos no podían costear, capacitando intérpretes y promoviendo políticas escolares más inclusivas. La fundación llevaba el nombre de ambas madres, Jennifer Moore Memorial Foundation for Deaf Children, en honor a las mujeres que los habían moldeado como los padres que ahora eran. La noche de bodas, después de que los invitados se hubieran ido y los niños durmieran en casa de la hermana de Damien y Kendall, se sentaron en el balcón de su habitación de hotel, con vista al lago Michigan. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que serían nuestras vidas si Adeline se hubiera quedado en su asiento aquel día? Preguntó Kendall, apoyando la cabeza en su hombro. Todos los días, admitió Damien. Pero no lo pienso como casualidad, sino como, no sé, reconocimiento. Adeline reconoció algo en el llanto de Nolan que yo estaba demasiado cansado para procesar. Reconoció a un niño que necesitaba la única cosa que ella podía darle. Una voz, susurró Kendall. Más que eso, dijo Damien. Conexión, comprensión, la certeza de que no estaba solo. Ya ninguno de nosotros está solo, respondió Kendall girándose hacia él. Eso es lo que tú y Adeline nos dieron. Eso es lo que siguen dándonos cada día. Damien besó a su esposa, y se maravilló de cómo un vuelo de 5 horas lo había llevado hasta ese momento, hasta esa mujer, hasta esa familia que habían construido a partir de fragmentos de duelo-pérdida, y una gracia inesperada. Su historia se convirtió en un testimonio de una verdad. El amor no siempre llega cuando ni cómo lo esperas. A veces llega en forma de una niña de 7 años, que no puede quedarse quieta cuando otro niño llora, que confía en sus instintos, más que en las reglas, que cree que la conexión es más importante que obedecer. A veces llega en el valor de extender la mano a través del pasillo del avión, entre clase económica y primera clase, entre dos mundos, que no deberían tocarse, entre un padre soltero, que trabaja 2 empleos para llegar a fin de mes, y una directora ejecutiva que podía comprar cualquier cosa, excepto lo que realmente importaba. A veces llega en el espacio entre el silencio y el sonido, donde 2 familias aprendieron que las cosas más importantes de la vida no necesitan palabras. La unión de Damien y Kendall no fue solo la de 2 corazones, sino la de 2 mundos. Un mundo donde una CEO millonaria aprendió que la mayor riqueza es la comprensión, donde el éxito se mide no en dólares, sino en la sonrisa de tu hijo cuando encuentra a alguien que habla su lenguaje. Y un mundo donde un padre soltero descubrió que el amor puede hablar cualquier idioma, en cualquier forma, siempre que tengas el valor de escuchar. 5 años después de aquel vuelo de noviembre, la fundación había ayudado a más de 2,000 familias. Adeline tenía ya 12 años, era fluida en 3 lenguajes de señas, y hablaba de convertirse en maestra de educación para sordos. Nolan, de 11, era un niño seguro y feliz. Asistía a una escuela regular donde prosperaba gracias al sistema de apoyo que Kendall y Damien habían construido. La familia también había crecido. Kendall y Damien tenían un hijo juntos, el pequeño Marcus, que aprendía lenguaje de señas antes de hablar, creciendo en un hogar donde la comunicación adoptaba muchas formas y todas eran igualmente valiosas. En las noches tranquilas, cuando el caos de 3 niños finalmente se desvanecía en el sueño, Damien y Kendall
A veces veían la grabación de aquel vuelo, un video que un pasajero había tomado y enviado a Kendall, semanas después de conocerse un regalo que ella había hecho transferir profesionalmente a una memoria USB. Miraban a Adeline desabrocharse el cinturón y avanzar decidida por el pasillo. Miraban el momento en que sus manos comenzaron a moverse. El momento en que el llanto de Nolan cesó. El instante en que dos niños se encontraron a través del abismo entre el sonido y el silencio. Y recordaban que el amor a veces es ruidoso y a veces callado, a veces se habla y a veces se firma, pero siempre vale el coraje que se necesita para cruzar el pasillo y decir en cualquier lenguaje que conozcas, te veo, te escucho. No estás solo. Los mayores milagros no se anuncian con trompetas ni con fanfarrias. Susurran en el aleteo de unas pequeñas manos formando signos en los pasillos de un avión. Llegan en las lágrimas de una madre que por fin se siente comprendida. Viven en las risas de niños que encontraron amigos que hablan su idioma sea cual sea ese idioma. La historia de Damian y Kendall demostró que a veces el universo te coloca exactamente donde necesitas estar, incluso cuando estás agotado en el asiento 19 de un vuelo lleno, incluso cuando estás desesperado en primera clase con un hijo que llora y no puedes consolar. A veces solo se necesita una persona, una pequeña persona decidida de 7 años que se niega a apartar la mirada cuando alguien necesita ayuda. Y a veces, solo a veces, ese único acto de compasión se convierte en la primera palabra de una historia de amor que durará toda una vida. Si esta historia te recordó que la bondad es un idioma que todos podemos hablar, que la comprensión importa más que las palabras, y que el amor encuentra su camino incluso en los lugares más inesperados, compártela. Compártela con alguien que necesite saber que las segundas oportunidades existen, que las familias rotas pueden reconstruirse de nuevas maneras, que los niños ven lo que los adultos no, cuando estamos demasiado cansados, asustados o cómodos para salir de nuestros asientos asignados. Suscríbete para más relatos que demuestran que el mundo sigue lleno de magia, lleno de personas valientes que se atreven a tender la mano más allá de las divisiones, lleno de niños que nos enseñan a ser mejores seres humanos, porque todos lo somos en algún momento. Todos somos Adeline y Nolan, Damian y Kendall. Todos solo estamos intentando encontrar el camino a casa, esperando que alguien hable nuestro idioma, deseando que el amor siga siendo posible, incluso después de la pérdida. Gracias por vernos. Gracias por creer en historias que importan. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Recuerda, las conexiones más hermosas ocurren cuando tenemos el valor de desabrocharnos el cinturón y caminar hacia el llanto en lugar de alejarnos de él.